La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, actualmente es coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Es un placer, Radamés, tenerte en el programa. Gracias Ramón, gracias Jacqueline. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias Jacqueline. Bueno, hay muchos temas de tipo jurídico, Radamés. Por ejemplo, el debate que hay sobre lo que aprobó la Cámara de Diputados con el artículo, yo tengo mala memoria para los artículos, 133 o 333, algo así. Tiene buena memoria, muy buena. Sí, pero ayer el invitado me lo recordó, ya se me olvidó. Buenísima. Es el que reduce de 4 a 10 años los actos de corrupción a 2 a 3. Hay quien habla que la acumulación de la pena subsana eso, pero ha habido crítica, porque esa disminución como que es un mensaje. Sí, sobre todo ahora que el tema corrupción está tan en boga, no solo en República Dominicana, sino a nivel global, porque la corrupción es un fenómeno de la humanidad y que viene desde que la humanidad es humanidad. Siempre hay vivos que tratan de aprovecharse de las posiciones, sobre todo las posiciones públicas, que tiene también sus ribetes privados. Claro. Porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Por supuesto. Hasta ahora eso no ha salido. Es una danza. Los empresarios no han salido. Es una danza de dos. Sí, tienen la ventaja de que por lo menos no son parte de la administración. Pero siempre se da ese tipo de cosas. Y ustedes recuerdan el emblemático caso que nos tocó a nosotros, el caso de los bancos. ¿De los bancos? Ah, de los bancos, exacto. Los fraudes bancarios. Yo creo que es la primera vez que empresarios cayeron presos. Yo creo que sí. La única. Yo creo que sí. Y empresarios de alcurnia. Sí, porque a veces se habla, dije, no, porque que aquí, que la impunidad, que la cosa, pero ahí sí. Bueno, el Ministerio Público, sin mucha estridencia, hizo su papel. Y ¿Tú estabas en la yo era el procurador. Yo era el procurador. A mí fue que me tocó en esa oportunidad. Pero no se hizo mucha bulla, muchas cosas, pero ahí están los resultados. Pero el fenómeno de la corrupción... ¿Y esa experiencia? Bueno, una experiencia, sencillamente a veces te tocan vivirla y sencillamente... Pero una experiencia que no tenía precedentes. No tenía precedentes, ni ha tenido. Y en muy pocos países del mundo. Y en pocos países del mundo, sí. Y el Poder Ejecutivo no se metió. No, para nada. A mí me conta, por ejemplo, cuando hubo dificultades en otro banco, que afortunadamente no quebró, el presidente no intervino. No. Se lo dejó a las autoridades monetarias que resolvieran el problema y se resolvió. El presidente siempre fue muy respetuoso. No intervenía para nada en el curso de las investigaciones. Y bueno, y si hoy tenemos un Ministerio Público que se pudiera llamar independiente, es gracias a la visión del presidente Leonel Fernández. Porque primero se constitucionaliza la figura del Ministerio Público en la reforma constitucional del año 2010. ¿No lo era antes? No lo era antes. Esa era una institución difusa, que dependía totalmente del Poder Ejecutivo. Ahora no. Recuérdate que los fiscales antes lo nombraba, hasta los fiscalizadores eran por decreto del presidente de la República. Y asimismo, yo no sé si ustedes recordarán el episodio del año 2000, el presidente que entraba canceló a todos los fiscales con un solo decreto y quedamos sin fiscal en todo el país. Ya eso no es posible. Luego de la constitucionalización y sobre todo después de el fortalecimiento con la ley 133-11, que también fue concebida en nuestra administración, tenemos un Ministerio Público de carrera. Un Ministerio Público. Entonces, no hay una cuota del Poder Ejecutivo. Solamente el Poder Ejecutivo tiene una cuota en la mitad de los adjuntos del Procurador General de la República. Únicamente puede nombrar el presidente, tiene la facultad de nombrar el Procurador General de la República y la mitad de los adjuntos. Luego los demás adjuntos tienen que ser de carrera y luego de ahí en adelante todo el Ministerio Público de Procurador General de Corte hacia abajo son de carrera y no pueden ser tocados ni cancelados. Sí, doctor, yo sé que hay muchos temas, y Ramón tiene muchísimo y yo también, pero pareciera, sobre todo de un tiempo acá, de que esos logros que usted dice que se obtuvo en el Ministerio Público, como que de repente se echó todo para atrás. ¿Qué fue lo que pasó en el camino que entonces nos devolvimos? Bueno, quizá no fue que se echó para atrás, quizá hubo manejos
quizás que no fueron los más adecuados, pero los fiscales están ahí. Esos fiscales que nosotros dejamos están ahí. Ustedes ven, por ejemplo... Camacho era de aquella época. Correcto, sí, claro, un fiscal de carrera, igual que Jenny. Son fiscales de carrera. Y así, la inmensa mayoría, yo diría que más del 90% son fiscales de carrera. Y esos fiscales no pueden ser removidos de su puesto, porque además se creó un sistema de concurso, por lo menos en la procuraduría que nosotros dirigimos. Ustedes vieron, no sé si ustedes recuerdan, que la gran mayoría de los fiscales, la titularidad de la fiscalía principales, la dirían mujeres. Ahora ustedes me preguntan, ¿y cómo va a ser que le dirían mujeres? Sí, nunca antes se había visto. Porque participaban en los concursos que se hacían y ganaban. Ganaban porque eran concursos transparentes. Nosotros Abinaya Vería. Sí, toda esa superestrellas. Sí. Había fiscales titulares desde Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata. Las principales fiscalías la ocuparon mujeres, que la ganaron, porque nosotros nos cuidamos. Y claro, todo eso está establecido en la ley que nosotros delegamos al Ministerio Público. Nosotros nos cuidamos en ese sentido de que los concursos, incluso contratábamos una institución fuera de la Procuraduría que era que hacía las evaluaciones, una institución especializada. Se hacían todas las pruebas y el Consejo Superior del Ministerio Público solamente se le daba, esa institución tenía el 80%, evaluaba, tenía el derecho a colocarle hasta 80 puntos, 20 puntos se dejaban al Consejo Superior del Ministerio Público. Pero cuando un candidato sacaba por encima de 70, que ya el Consejo decía, pero ven acá, y otro sacaba 30, otro sacaba 25, otro sacaba 50. El Consejo tenía que irse por la que sacaban las mayores puntuaciones, obviamente. Por supuesto. Y eso era lo que sucedía, porque no podíamos, solamente teníamos un margen de 20 puntos. Entonces tú no puedes, un individuo que te saque en una prueba de capacidades, que te saque un 30, por más amigo tuyo que sea, ya tú nada más tienes 20 puntos, ya el otro con los 70 que sacó, aunque tú no le des nada, es él. Y obviamente nosotros le dábamos los puntos al que más posibilidades tenía. Y eso fue realmente un espacio institucional maravilloso. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Hoy la República Dominicana puede decir que tiene un ministerio público capacitado, porque incluso nuestra Escuela Nacional del Ministerio Público se convirtió en una especie de hub de capacitación para América Latina y el Caribe. A la Escuela Nacional del Ministerio Público venían fiscales de Panamá, de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia, de casi toda América Latina venían a recibir capacidades aquí a la Escuela del Ministerio Público de República Dominicana. En ese momento, no sé ahora cómo anda. Lo que sí que en la administración nuestra eso sucedió. Radamés, la ley de extinción pública. Ya tú no eras procurador, ya Leonel Fernández no estaba en la ley de extinción de dominio. Extinción del dominio. Es decir, todo eso ocurrió en el gobierno pasado, los 7 años que el Senado aprobaba y que en la Cámara de Diputados, por alguna razón misteriosa, se caía. Y ahora la Embajada Americana ha dicho, ¿cuál es tu posición con esa ley de extinción del dominio? Bueno, la ley de extinción de dominio, que es una figura jurídica que no es exclusiva de República Dominicana, sino que tiene una vamos a decir, una analogía, una similitud con una ley que tiene en los Estados Unidos que se llama la ley RICO, que tiene que ver, sí, pero que en América Latina se le ha llamado ley de extinción de dominio, que hace un tiempo está vigente en Colombia, que se aplica básicamente para aquellas personas que son perseguidas por narcotráfico, pero también el asunto de la corrupción administrativa. Es decir, esos bienes que se sospecha que tienen una procedencia ilícita. Exacto. Entonces el Ministerio Público tiene la facultad, ahí le da un poder al Ministerio Público de administrativamente proceder a vamos a decir, al decomiso de esos bienes
sin necesariamente contar con la autorización de un juez. Okay. Eso no se puede ahora. Por ahora no se puede. Pero siempre lo ha hecho. El Ministerio Público. Se ha hecho. No, pero se hace con autorización de juez. Tiene que ser ahora con una autorización de juez. Y como quiera, aunque la extinción de dominio interviene, vamos a decir, para la validación, la decisión de un juez, el procedimiento es mucho más ágil. Le da la posibilidad, es mucho más ágil. Pero, por ejemplo, perdón, Rodén, para irnos a un caso práctico. Ahora con el caso del Coral, ¿no han intervenido una serie de activos? Bueno, me imagino que sí, que impedimento, vamos a decir, congelamiento de cuentas bancarias y eso, pero siempre tienen que utilizar la autorización de un juez. Sí, claro, tiene que tenerla. Hay un cuñado que le congelaron la cuenta desde diciembre, sin embargo ese expediente no ha salido. Bueno, él tiene vías de recursos para buscar el levantamiento. Doctor, y estas reparticiones, coge tú esto, quédate con otro, todavía hay... Eso está previsto en la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos establece... yates, villas, quédate con eso, Ramón. Establece procedimientos. Creo que el yate de Ramoncito no se ha recuperado todavía. Establece procedimientos. Cuando ya se produce el decomiso definitivo, esos bienes está supuesto al Consejo, en el caso del Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General de la República, la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas se dividen en unos porcentajes, igual que las ONG. Yo recuerdo que en la administración nuestra se produjo una modificación en esa parte de la ley porque no se contemplaba que el Ministerio Público fuera parte de la repartición. Y nosotros logramos que se incluyera en la repartición al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente más activo en términos de lo que tiene que ver con la persecución, y entonces quedaba fuera. Y también hicimos que se incluyera la Policía Nacional. La Policía Nacional se incluyó con un 10%, porque antes solamente estaba previsto la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas y la ONG. Ahora están todas esas instituciones que le he mencionado. Ese es el caso, ya vamos a decir, del narcotráfico condenado aquí, pero el narcotraficante que lo extraditan, ¿qué pasa con sus bienes acá? Bueno, que lo extraditan y lo condenan. Sí, muchas veces gran parte de esos bienes se distribuyen y son decomisados. Y, por ejemplo, yo te voy a poner un caso que se vivió en la administración nuestra, en que se decomisaron unos bienes y gran parte, casi todos esos bienes, pasaban a ser parte de la administración norteamericana, porque el crimen fue cometido allá. No recuerdo usted un caso famoso que tenía que ver con el Social Security de los Estados Unidos, que eran unos cubanos que vinieron aquí, hicieron grandes inversiones en el este. Entonces, fueron condenados allá, incluso, vamos a decir, en contumacia, porque los tipos se desaparecieron de República Dominicana y no sé si fueron atrapados ya por las autoridades norteamericanas. Entonces hicieron aquí grandes inversiones, sobre todo en la parte turística del este. Y tenían rencal, tenían una cantidad inmensa de vehículos. Y todos esos vehículos fueron decomisados, obviamente le correspondían a las autoridades norteamericanas. Pero en una parte de cooperación y colaboración, la autoridad norteamericana le cedió todos esos bienes decomisados a la Procuraduría General de la República. Incluso con parte de esos bienes nosotros construimos cárceles. Construimos, por ejemplo, para ponerle un solo caso, el Centro de Corrección y Rehabilitación del Pinito en La Vega, que se llevó casi 300 millones de pesos. Y fue con parte de esos bienes que nos lo cedió la administración norteamericana. Y en fin, esa es la realidad. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Ha sido provechoso lo que hemos hablado de estos temas de debate. Pero ahora viene la política. Ahora viene la política. Vamos a eso. Yo no sé, estamos en el 2021. El año pasado tuvimos elecciones, un año bastante atípico, donde hubo muchísimo movimiento en el área política, muchas expectativas. Pero lo que más me llama la atención, doctor, es que apenas este gobierno no tiene un año. La Fuerza del Pueblo
tiene poco tiempo también de fundado. Y ya estamos hablando de posibles candidatos. Es decir, no hemos arrancado una agenda mega ambiciosa por lo de la pandemia, por lo de la crisis económica, por el tema del petróleo, por los commodities, por todo lo que quieran. Y sin embargo, ya aquí estamos hablando de cuáles serían los candidatos. Y eso no es extemporáneo, eso no nos saca de lo que realmente debemos estar. Bueno, mira qué es lo que pasa, Jacqueline, la política es dinámica. La política no se detiene. Al otro día de un presidente asumir la presidencia de la República, ya se está hablando de quién podrá ser el próximo presidente de la República. Eso es así, eso es natural, pero eso no solamente es aquí, eso es en toda parte del mundo que es así. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, con la fuerza del pueblo. Exactamente. Nosotros ahora estamos viviendo un proceso sumamente maravilloso, interesante. Es verdad, de luna de miel. Primero porque acabamos de salir del primer Congreso Constitutivo del pueblo, profesor Juan Bosch, donde realmente nos constituimos como organización. Pues ustedes recordarán que nosotros lo que éramos era un movimiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana, fruto del rompimiento inevitable. Con el PLD tuvimos que salir y no teníamos partido. Gracias a la generosidad de los compañeros del antiguo PTD, que nos abrieron las puertas, logramos articular esa fuerza. Y a pesar de todos los obstáculos, Ramón, demanda ante el Tribunal Superior Electoral, ante el Tribunal Superior, una batalla legal que vino a concluir el 25 de enero del año 2020, que realmente se nos reconoce la simbología y se nos reconoce ya que lo que produjimos, los actos jurídicos que produjimos con el PTD eran ya inevitables. Entonces, pero teníamos unas elecciones al frente en febrero y sin recursos, porque no es lo mismo salir de un partido que está en la oposición, romper con un partido en la oposición, que fue lo que pasó con el PRM, que romper con un partido que está en el gobierno. Nosotros rompimos con el partido en el gobierno, con todos los recursos del mundo. Bueno, pero a pesar de todas esas adversidades, nosotros logramos lo que nunca antes en la historia democrática de República Dominicana lo había logrado nadie. ¿Qué? Tener representación casi en todos los ayuntamientos del país, regidores, alcaldes, tenemos diputados, tenemos senadores, tanto así que somos la segunda mayoría en el Senado de la República. Eso nunca nadie lo había logrado. ¿En cuántos meses? En apenas, yo te diría que en apenas 6 meses. En 6 meses. En 6 meses. El Partido de la Libertad. Es un récord, es un buen número. Es un buen número, yo creo que nadie lo ha logrado. El Partido de la Liberación Dominicana, donde nosotros venimos, se fundó en 1973 y participa por primera vez en unas elecciones en el 78, es decir, 5 años después, y perdió el reconocimiento. No sacó absolutamente nada. Comienza a tener participación y representación a nivel territorial en el año 1982, es decir, 9 años después. Entonces, nosotros hicimos un partido que estaba en la casilla número 18 y en 6 meses de la casilla 18 lo llevamos a la casilla número 3. Si eso no es un récord, yo creo que hay que pensarlo. Del 18 al 3. Eso fue en 6 meses. Ahora, ¿qué sucede? Estamos trabajando en el plan general de afiliación y organización del partido. Es decir, eso sigue después del Congreso. Exacto. Es decir, en lo que está ahora el partido es en eso. En el plan. En robustecer esa militancia. Correcto. Estamos ya a nivel nacional desarrollando ese plan de afiliación y organización. Lo hemos dividido en 5 grandes regiones. La región sur, que la encabeza el secretario general, compañero Peñita. La región este, que la encabeza la compañera Lijamada Melo. La región del Gran Santo Domingo, Monteplata, la encabeza el compañero Rubén Maldonado. La región noreste, que la encabeza el compañero Bauta Rojas. Y la región norcentral con la línea, que la encabeza un servidor conjuntamente con un equipo de compañeros. Entonces, es increíble el entusiasmo que están mostrando los compañeros, que todo el mundo quiere inscribirse en la Fuerza del Pueblo. Entonces estamos en el proceso de afiliación, de construcción del padrón, que nos hemos propuesto una meta de 1 millón
de miembros para finales de octubre y la conformación de 100.000 direcciones de base distribuidas en todo el territorio nacional. O sea que, y no damos abasto en ese sentido, pero también no damos abasto en las personas que dicen que quieren que el presidente lo juramente en la fuerza del pueblo. Y a diario ustedes ven juramentaciones, que gente que vienen de diferentes partidos, que vienen del PLD, que vienen de otros partidos, que vienen de la sociedad, gente que no han participado en política y se están animando a participar en política. Doctor, ¿y cómo han sorteado ustedes el tema económico? Que en un principio dijeron, bueno, lo más importante no es el dinero. Sin embargo, toda actividad que requiere movilización de personas, que requiere cierta logística, obviamente que requiere recursos. ¿Cómo están ustedes sorteando esa situación? Bueno, es una situación, ¿verdad? Como tú dices ya, que complicada. Nosotros ya sí desarrollamos una plataforma tecnológica para el plan que tenemos de recaudación y de, vamos a decir, de cotización en el partido. Estamos motivando a los militantes para que coticen un mínimo de 100 pesos, mensuales. Eso ha tenido una gran receptividad. Habrán otros que pueden dar 1.000, otros que pueden dar 2.000, otros que pueden dar 5.000, 50.000, lo que sea. Lo que esté dentro de tus posibilidades. Y estamos teniendo éxito en ese sentido. Se está implementando concomitantemente con este Plan Nacional de Afiliación y Organización. Se está ejecutando. De todas maneras, también nosotros estamos casi seguros, porque tenemos la razón jurídica de que tarde o temprano nosotros clasificaremos como partido mayoritario. Esa es la realidad. Primero porque obtuvimos el 5.69% y la ley de partidos políticos habla de un 5% o más para clasificar como partido mayoritario en términos de la distribución de los recursos. Y estamos convencidos de que ese cálculo que hizo la Junta Central Electoral es totalmente errado. ¿Y cuándo se conocerá eso? Bueno, está pendiente de conocerse ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Hay un recurso? Sí, hay un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero nosotros tenemos la razón, primero porque esa decisión de la Junta Central Electoral viola, primero, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el principio de favorabilidad, que son elementos claves que están contenidos en la Constitución de la República. Radamés, ¿cómo tú definirías la relación entre ustedes y el gobierno? Entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Son oposición? ¿Son aliados? ¿Son semialiados? ¿Cuál es la situación? Nosotros somos oposición. Nosotros somos un partido de oposición. Eso está claro. Nosotros con el Partido Revolucionario Moderno tuvimos una alianza coyuntural en las elecciones, que esa alianza terminó el 5 de julio. Estuvimos aliados en algunos ayuntamientos y fuimos aliados también en algunas senadurías. Y la verdad que la alianza, en honor a la verdad, nos dio buenos resultados. Eso fue dentro del plan de la estrategia general que nosotros establecimos para poder participar de manera exitosa en estas elecciones, bajo todas las adversidades que teníamos. Pero nosotros, la Fuerza del Pueblo, somos un partido de oposición. Ahora bien, una oposición racional, una oposición crítica cuando tiene que ser crítica, pero no tampoco una oposición ciega, porque sabemos que estamos viviendo frente a una situación difícil que la heredó este gobierno, que le cayó al otro, y es una situación que no solamente afecta a la República Dominicana, sino que es una crisis, vamos a decir, de salud mundial, que tiene también repercusiones en el ámbito económico y que también tendrá repercusiones en el ámbito social. De todas maneras, nosotros estamos casi convencidos. Yo siempre le digo a los compañeros cuando estamos en esa asamblea, que estamos de manera constante en asamblea en todo el país, que aquí va a suceder un fenómeno muy similar a lo que ocurrió en el año 2004. Al compañero Leonel Fernández, estamos en la calle y se está haciendo el trabajo, pero al compañero Leonel Fernández en 2 años no es el compañero Leonel Fernández que va a estar detrás de los votantes, sino es el pueblo que lo va a llevar a empujones al Palacio Nacional. Yo estoy absolutamente convencido de eso.
y que va a ser el próximo pero para presidente. Para eso Radamés tendría que hacer un gobierno muy malo el PRM, tendría que irle muy mal en materia económica y social, y yo pienso que el presidente Abinader lo está haciendo bien. Bueno, el presidente está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un gran esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo, eso es verdad, se ve que el hombre quiere, pero tampoco, a veces tú ves como que es un barco que no se sabe a dónde va, se dice una cosa y después se dice otra, y entonces, como decimos en el campo, mucha espuma y poco chocolate. Entonces, el tema es el resultado. El asunto son los resultados. Eso es lo que tenemos que ver. No es que yo voy a hacer esto y que voy a hacer esto aquí y que yo puedo decir todo eso. El asunto es que se vea y que estén los resultados. De todas maneras... Pero para lograr eso tú tienes que drenar totalmente al PLD y además captar gente de otros partidos. Eso es lo que estamos haciendo. Están llegando de manera voluntaria. Porque además, ya que tú mencionas el PLD, esa base del Partido de la Liberación Dominicana es leonelista. Ahora, teníamos que entender dentro de la coyuntura que vivimos que la mayoría tenían sus empleos y aunque su corazón estuviera con el compañero Leonel Fernández, y tú tenías que entenderlo. El bolsillo estaba del otro lado y el estómago. Entonces, doctor, porque mire, a mí todavía no acabo de entender cómo el doctor Leonel Fernández, siendo presidente del partido, tantos años, habiendo hecho acuerdos que no se honraron, ¿cómo no pasó nada en ese comité político? No, porque lo que pasa ya es que hay gente que se acomoda a los cargos. Es decir, y dependen del cargo y son leales a su cargo. Pero mira, ahí decía que era yo que iba. ¿Qué pasó? No, lo cargo. La gente se plega, la gente obedece a eso. Lamentablemente, esa es la parte de la cultura política. La triste realidad es que hoy el PLD fuera gobierno todavía si Leonel Fernández hubiera sido el candidato. Sí, fuera gobierno. Eso es así. El PRM es gobierno por la división del PLD. Esa es la realidad. De todas maneras, yo creo que la fuerza del pueblo representa el futuro, tal y como lo ha dicho nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández. La fuerza del pueblo es el partido de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales, de los religiosos, de todas las denominaciones. Ahí de todas las denominaciones, hay jóvenes, viejos, de menos todo, viejos. De todo, estamos incluso veremos caras nuevas, ¿verdad? Porque tú mencionaste 5 dirigentes regionales y todos son de la ortodoxia, del viejo partido. Es verdad, con muchísimos méritos, pero vendrán caras nuevas. Veremos un secretario general joven. Viene cara nueva. Porque si sé que Peñita se va a reelegir. Lo que pasa es que todo lo que estamos ahora en cargo de dirección, estamos de manera provisional. Una vez concluye este proceso de afiliación y organización, viene el primer congreso elector, Manolo Tavares Justo, que puede que se inicie a finales de año o principios del año que viene. Una vez tengamos el padrón, entonces obviamente habrá una renovación y todo tendrá que someterse de manera democrática al escrutinio de esa base del partido Fuerza del Pueblo. O sea, esto no va a ser de que fulanito de dedo y que una lista, que fulano y fulano son los que van, no. El que tenga los votos ocupará los cargos en las diferentes direcciones. O sea, habrán de las direcciones de base que se están formando, las direcciones medias, las direcciones de distrito, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, la dirección central, habrá una dirección nacional y la dirección política. Pero todos esos cargos serán elegidos de manera democrática en ese congreso que vamos a celebrar o a finales de año o a principios del año que viene. Radamés Jiménez, muchísimas gracias. No, gracias siempre a ustedes. Gracias atiende a ustedes, nuestra invitación y nos trata temas de interés, tanto político como jurídico. Gracias a ustedes, Ramón. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias. Por ejemplo, tú nos recordaste todos los cambios que hubo en el Ministerio Público, en el gobierno de Leonel Fernández, que lo habíamos olvidado. Eso es una de las grandes. La Constitución de la República. Esa es una de las grandes obras del presidente Leonel Fernández. Tú sabes lo que es desprenderse de nombrar más de 1000 personas en decreto, porque eran decretos, son decretos que ya tú no vas a poder dar ningún presidente. Eso se utilizaba políticamente y lo utilizaban los gobernadores, lo utilizaban los diputados, los senadores, que eran los que dirigían a esos fiscales. Ya no, a los fiscales no lo dirige nadie, los fiscales son independientes.
Muchísimas gracias, Radamés Jiménez. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Amables televidentes, nos vamos a la recta final después de la pausa comercial del Telematutino 11.